Mi nombre es India Gamboa y les voy a hablar sobre mi trabajo de grado, el cual se titula Articular desde un escenario metodológico educativo estrategias esquimogenésicas estructuradas que dinamicen la donación de sangre voluntaria y no remunerada en los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. La sangre es un tejido fundamental para el ser humano, siendo esta el transporte más importante de todo el organismo, ya que funciona como distribuidor de nutrientes y oxígenos. Por ello, la pérdida de este tejido representa un gran riesgo para la vida del ser humano. Esto conlleva que se deba reponer de forma inmediata, lo cual implica que las naciones en sus hospitales deban tener bancos de sangre dotados con lo suficiente fluido para afrontar alguna emergencia. Y la forma más segura de obtener la sangre va a ser por medio de los donantes altruistas y habituales, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Para hacerlo, la educación va a ser esencial, pues constituye el arma más eficaz contra las supersticiones y mitos relacionados con la donación de sangre según lo establecido por dicho organismo. Es importante destacar que a nivel de Latinoamérica las cifras de donantes de sangre de forma voluntaria son bastante bajas y en Venezuela esto no es diferente, pues según en el año 2009 se registraron, según el Ministerio para la Salud, la existencia de 557.684 donantes, lo cual implica una cifra bastante baja, pues según lo establecido por la OMS, el 5% de la población total de una nación debería ser donante de sangre de forma altruista. Esto nos lleva a establecer que no existe en Venezuela cultura de donación y que tampoco se están haciendo las actividades necesarias para promoverlo. Incluso cuando se ve en el ámbito educativo el diseño curricular de educación media y educación básica, se puede encontrar que no existe ninguna actividad ni programa destinada a esta acción. Por lo tanto, se ve como una oportunidad formar a los estudiantes universitarios para que sean promotores, activistas y generadores de actividades en pro de la donación de sangre voluntaria repetida y no remunerada, al cual se le deben aplicar estrategias esquimogenésicas para que logren internalizar esta acción como un valor. Por lo tanto, el siguiente planteamiento del problema se puede resumir en las siguientes pautas. No existe en Venezuela cultura de donación de sangre en la ciudadanía, por lo tanto, es un valor que no se encuentra instaurado ni siquiera en los docentes, quienes desde su praxis educativas pudiesen ser promotores y reproductores de mencionado valor. Las políticas públicas en lo que concierne a la educación para regir la formación en el tema de la donación voluntaria repetida y no remunerada parecen ser ineficientes, lo cual puede generar un desconocimiento en el tema en la población en general. Los estudiantes universitarios de educación para que sean promotores, activistas y generadores de actividad en pro a la donación de sangre voluntaria repetida y no remunerada, se le deben aplicar estrategias de esquimogénesis que permitan la integración de este tema en su praxis pedagógica y instaurarlo como un valor. Por lo tanto, el siguiente planteamiento del problema se puede resumir en las siguientes pautas. No existe en Venezuela cultura de donación de sangre en la ciudadanía, por lo tanto, es un valor que no se encuentra instaurado ni siquiera en los docentes, quienes desde su praxis educativas pudiesen ser promotores y reproductores de mencionado valor. Las políticas públicas en lo que concierne a la educación para regir la formación en el tema de la donación voluntaria repetida y no remunerada parecen ser ineficientes, lo cual puede generar un desconocimiento en el tema en la población en general. Los estudiantes universitarios de educación para que sean promotores, activistas y generadores de actividad en pro a la donación de sangre voluntaria repetida y no remunerada, se le deben aplicar estrategias de esquimogénesis que permitan la integración de este tema en su praxis pedagógica y instaurarlo como un valor.
La siguiente investigación traería diversos aportes en el ámbito teórico, práctico y social. Desde el aspecto teórico, un estudio profundo de la diferente documentación avalada por organismos internacionales y organismos públicos del país, que abordan la donación de sangre voluntaria, repetida y no remunerada como eje fundamental para salvar vidas. En lo práctico, un estudio de las estrategias esquimogenésicas que se pueden utilizar para instaurar este valor en los futuros docentes, para que en su práctica puedan incluir este tema. En el ámbito social, emprende un tema de interés colectivo, abordando la donación de sangre voluntaria repetida y no remunerada como un valor importante en la educación para la salud. Ahora bien, el objetivo general de la siguiente investigación es el siguiente: forjar desde un escenario metodológico escolar estrategias esquimogenésicas estructuradas que dinamicen la donación de sangre voluntaria y no remunerada en los estudiantes de educación de la Universidad Central de Venezuela. Cabe destacar que este objetivo se genera en torno a la necesidad de que los estudiantes universitarios y especialmente los estudiantes de educación puedan incluir esta práctica dentro de sus valores y dentro de su vida cotidiana para que puedan ser promotores y activistas de esta acción. El primer objetivo responde al interrogante de cuáles son los mitos, creencias y la percepción en general que se encuentra instaurada en los estudiantes de educación en lo que concierne a la donación de sangre. El objetivo sería investigar la información general que manejan los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela acerca de la donación de sangre. El segundo objetivo se relaciona con la interrogante de qué elementos deberían ser considerados para la elaboración de estrategias de tipo esquimogenésicas a fin de propiciar este valor en los estudiantes de educación. El objetivo es establecer criterios que serán utilizados para la selección de estrategias esquimogenésicas que favorezcan la donación de sangre voluntaria repetida y no remunerada por parte de los estudiantes de educación de la Universidad Central de Venezuela. El tercer objetivo responde al interrogante de qué tipo de estrategias esquimogenésicas podrían ser utilizadas para que se logre instaurar como valor estructurado la donación de sangre voluntaria y no remunerada en los estudiantes de educación. El objetivo sería proponer diversas estrategias esquimogenésicas que puedan aplicarse en los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela para que sean promotores, activistas y generadores de actividades en pro de la donación de sangre voluntaria repetida y no remunerada. Ahora bien, vamos a hablar sobre el marco teórico. La importancia de educar en la donación de sangre voluntaria repetida y no remunerada. Como ya hemos hablado con anterioridad, en nuestra educación formal este tema no se contempla. Por lo tanto, desde este trabajo se presenta como una posible propuesta educar a los posibles docentes de la Universidad Central de Venezuela que se encuentran en su fase de servicio comunitario. Para ello se presenta importante que sepan los tipos de donantes, la importancia de la donación de sangre y por qué los donantes de sangre voluntarios repetidos y no remunerados representan la forma más segura de obtener este tejido, fomentando de esta forma a salvar vidas. Fundamentos pedagógicos en la donación de sangre voluntaria. Para la formación de los estudiantes de educación de la Universidad Central de Venezuela que se encuentran en su fase de servicio comunitario y para todas las personas a las cuales se le pretenda formar en la donación de sangre voluntaria, se considera un enfoque humanista en el ámbito educativo, siguiendo los pilares de la UNESCO, los cuales son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer, los cuales buscan una formación integral en el tema descrito. Ahora hablemos sobre la esquimogénesis. Esta expresión ha sido descrita para reflejar y desatar un conjunto de estrategias de equilibrios adaptativas cuyas precisiones emergentes persiguen la transformación de las realidades hacia otras más convenientes y apropiadas en cuanto
a las personas que lo utilicen de manera eficiente. Es decir, tiene que ver con introducir una determinada conducta en un grupo de personas o en una persona en específica para obtener beneficios de ello. Las estrategias esquimogenésicas se articulan como la aplicación de un conjunto de procesos que se pueden utilizar de manera positiva para estimular a la conciencia de un grupo de personas objetivos, para que su conducta admita un cambio hacia otros patrones más convenientes para el administrador de dichas tácticas. Este término fue incluido por Gregory Bateson. En el caso de la donación de sangre, se presenta esencial, pues lo que se pretende es un cambio conductual en las personas para que se orienten a la donación de sangre altruista y no remunerada. Para ello, se pretende hacer un estudio de la población descrita con anterioridad y ver qué estrategias de índole esquimogenésica se pueden aplicar. Marco metodológico. La siguiente investigación sigue un paradigma interpretativo, pues busca interpretar la realidad que se está presentando dentro de los estudiantes de educación de la Universidad Central de Venezuela en su fase de servicio comunitario en torno a la donación de sangre voluntaria repetida y no remunerada, para reflexionar sobre ello y establecer diversas estrategias esquimogenésicas que ayuden a cambiar su comportamiento y puedan abordar este tema desde su práctica pedagógica. Ahora bien, para ello se utilizarán diferentes técnicas que podrían ser la entrevista y la hermenéutica. El tipo de investigación es etnográfica y también de campo, pues todos los elementos y los datos obtenidos son de la realidad inmediata y el enfoque es cualitativo. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado la presentación de nuestro proyecto de grado. Espero sus preguntas.